Muy buenos días, tengan todos y todas. Voy a ofrecerles una breve explicación sobre lo que es ética y moral. A modo de cierre del tema, son definiciones o ideas que vamos a manejar en el curso. Ya tienen una idea del panorama sobre esas dos nociones. Al final de cuentas, son intercambiables. La filosofía tiene una dificultad importante de presentarse ante el mundo y decir una diferencia que sea canónica. Por otra parte, el uso siempre requiere una distinción, sobre todo para resolver cuestiones de orden práctico. Bien, teniendo eso presente, voy a pasar a referirme a cada una de las nociones y de esa manera pues tener un poco de terreno conceptual común con el cual vamos a manejarnos nosotros. La noción de moral, que es harto usada por todos nosotros, implica varias cosas. Uno, implica nuestra capacidad de juicio, es decir, cuando juzgamos una situación, que esté bien o esté mal, correcta o incorrecta, estamos haciendo un juicio moral. También hablamos de moral cuando se indican daños a otras personas. Por ejemplo, eh, no sé, lo sucedido eh, con el holocausto nazi es un ejemplo de una situación moral, de un problema moral importante. Podríamos multiplicar los casos o los ejemplos, pero también hay que señalar esto. La captación o la percepción de lo moral no es tan sencillo, no es un asunto que salte a simple vista y que podamos observar y determinar de inmediato. En muchos momentos, la moralidad de un hecho hay que pensarla, hay que elucidarla. Eso, por supuesto, que nos invita a la prudencia. No hay que juzgar de buenas a primeras. Y segundo, hay que entender una serie de elementos que están en juego en esa situación para saber qué implicaciones morales tiene. Ojo, estoy hablando solo de moral y me he ubicado principalmente en el tema del juicio y en el tema de la identificación de los daños, que es posiblemente la idea de moralidad que más en común tenemos todos. Por supuesto que estas ideas se adaptan, se ajustan según las culturas en las cuales nos movamos. En la antigüedad, la noción de esclavitud o la práctica de la esclavitud era algo bien visto, no tenía ningún problema. Hoy en día es algo muy mal visto. Y en este momento la idea de la drogadicción ha dejado de ser en cierta medida un problema moral y ha pasado a ser un problema médico, ¿ya? Entonces hay unos cambios, hay unas transiciones, unas traslaciones semánticas importantes de cómo se concibe algo de una manera y cómo se le concibe en otra. El adicto ahora no es un sujeto inmoral, el adicto es un enfermo. ¿Okay? Entonces tengamos eso presente. Por otra parte, la idea de moralidad también remite a las reglas, a las normas, a las costumbres, a los usos cotidianos que todos los individuos tenemos y compartimos. Voy a darles un ejemplo pequeñito. Algunos años atrás que recibí a unas profesoras de una de las dos Carolinas de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir con ellas a Limón a conocer una líder de la iglesia bautista de allí y conversando un buen rato mientras almorzábamos, resulta que la señora de Limón y una de las dos profesoras que venía de Sierra Leona tenían muchísimas costumbres en común.
yo le pregunté a la otra profesora que si, sobre todo costumbre, estábamos hablando sobre costumbres relativas al cuidado de los niños, a los recién nacidos. Y le pregunté a la otra profesora si en Estados Unidos eso lo solían hacer. Y me decía que no. Y vean qué interesante. Las costumbres pueden pasar de un lado a otro. Las costumbres generalmente vienen cargadas de una estimación, es decir, esa costumbre la seguimos practicando porque es algo bueno. Eso es lo que yo quiero decir con estimación. Entonces, tenemos una situación interesante. La moralidad, cuando la vemos plasmada en costumbres, normas, mandatos o valores, generalmente lo que estamos percibiendo es una práctica, un uso, un modo de vivir, un modo de hacer las cosas que está cargado de una valoración positiva. ¿Ok? Y por supuesto tenemos el juego de costumbres, normas, costumbres, dejémoslo ahí en costumbres, que se practican pero no son aceptables. No son aceptables. En el barrio donde vivo, que alguien aparezca por algún lado fumando marihuana, todavía es un asunto satanizado. ¿Okay? Cada vez es más común, cada vez la gente consume marihuana en la calle y en muchos sitios, y sin embargo, todavía mucha gente sataniza la marihuana y la asocia con delincuencia. ¿Ok? Vean qué interesante. Y no obstante, encontramos que mucha gente dice, no, consumir marihuana no es malo. O sea, yo lo mantengo en unos niveles mínimos, de vez en cuando me fumo un purito y nada pasa. Nada, no le hago daño a nadie. Entonces vean un poco lo complejo que es, lo vasto que es el terreno de la moral, por todo lo que implica. Por supuesto que aquí pueden entrar la religión, va a entrar los sitios donde vivimos, las costumbres familiares, va a entrar en, miren, todo lo que ustedes imaginen. Recuerden este hecho de hace como 2 años, luego de un partido entre Heredia y Cartago, allá en Cartago precisamente. Uno de los hinchas, no me acuerdo, de Cartago, creo que era, que agarró el cerebro el cráneo de alguien con una piedra hasta que lo mandó al hospital y lo dejó ya con problemas cerebrales importantes. Por supuesto que eso no está bien. Ser simpatizante de un equipo de fútbol es enteramente normal y es bien visto y no hay ningún conflicto de ningún tipo. Pero resulta que ese muchacho pasó de ser simplemente simpatizante de un equipo de fútbol a considerar que ser simpatizante de un equipo de fútbol es sinónimo de una batalla. Y una batalla en la cual siempre hay ganadores y perdedores o muertos y sobrevivientes, como quieran ponerle. Vean entonces cómo en el plano de las costumbres, también nosotros necesitamos prestar atención cómo estamos viendo la moralidad, no, cómo estamos viendo la moralidad, no, cómo vemos esas costumbres o esas prácticas y qué posición vamos a tomar. ¿Ok? Otro ejemplo. Hoy cada vez más la sensibilidad lingüística está más extendida en nuestra sociedad. Sobre todo las generaciones más jóvenes son más cuidadosas y más receptivas que las generaciones mayores. El uso de ciertos términos que están asociados con formas de discriminación cada vez son menos aceptados. Por ejemplo, decir, ese carajo es negro, ese carajo es un enano, ese carajo es, no sé, gay. Son denominaciones que ya no, hay que erradicar. Y vean qué interesante, las generaciones mayores, por ejemplo yo, crecimos en un medio en el cual hablar de fulano es negro, aquel es gay, etc., era normal y no creíamos estar comunicando
una forma de discriminación contra esa persona. Y sin embargo hoy no es ya aceptado eso. Vean cómo la moral cambia, se ajusta, mejora. Por supuesto que estos cambios no se operan democráticamente en el sentido de que todos hoy pensamos exactamente igual. Eso no sucede. Los cambios se van asimilando, asimilando. La moralidad así trabaja. ¿Ok? Voy a parar por aquí este video para pasar a otro.